Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta conferencia virtual sobre prevención de lavado de activos, nuevas tendencias en responsabilidad de la empresa. En esta oportunidad tenemos la presencia de la profesora Jennifer Arlen, que es profesora de Derecho, directora del programa de cumplimiento corporativo, directora del Centro de Derecho, Economía y Organización de la Universidad de Nueva York, y también nos acompaña el señor Luis María Benítez Riera, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Empezamos el evento con unas palabras del miembro titular del directorio, el doctor Fernando Filártiga. Muy buenas tardes para todos. Como sabemos, Paraguay está en una coyuntura muy especial. Estamos en un proceso del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que ha comenzado en noviembre del año 2019 y se ha extendido hasta este momento y seguirá extendiéndose por lo menos en el transcurso de este año. El próximo paso muy importante en este proceso es la evaluación in situ, cuando los evaluadores vienen hasta aquí para conocer los avances en materia de cumplimiento técnico y de efectividad del sistema ALA-CFT, antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo, lo cual sucedería en aproximadamente 6 meses a partir de la fecha. Yo nada más quiero dar una breve introducción para quienes conocen del tema. Quizá es muy general, pero de cualquier manera siempre muy útil. Recordar que el sistema ALA-CFT se divide en 3 subsistemas. El sistema de prevención, sistema preventivo, donde actúa el regulador financiero preferentemente. Es el caso del Banco Central del Paraguay y de otras instituciones. Luego, el subsistema de detección e inteligencia financiera, donde tiene un protagonismo la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay. Y en tercer lugar, el subsistema de justicia penal, es el aparato represivo del Estado de Derecho, en este caso del Estado de Derecho paraguayo, del cual tenemos un exponente principal con nosotros, que es precisamente el ministro Luis María Benítez Riera. Además de la exposición introductoria del profesor Benítez Riera, es muy interesante la jornada de hoy porque vamos a tratar temas que no siempre son tratados a un nivel en el aula universitaria o incluso en eventos de este tipo en nuestro país, pero que son tratados cada vez más a nivel internacional y tienen un enfoque o tienen un componente importante de la prevención de hechos punibles en general y de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en particular. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? ¿Cómo estructurar sistemas de responsabilidad empresarial que logren convertir a las empresas financieras y a las empresas no financieras en partícipes protagónicos en el combate y en la prevención de la ocurrencia de hechos punibles y luego en la investigación y castigo? También la profesora Arlen va a disertar sobre una figura aún poco conocida, pero que concita muchísimo interés, sobre todo en la academia y por qué no, también en los hacedores de política pública y en los practicantes, cuáles los acuerdos de enjuiciamiento diferido. Yo quedo hasta allí porque ya la profesora nos va a brindar más luz y ejemplos concretos de esa figura. Para nosotros es muy importante como Banco Central del Paraguay arrojar luz, continuar estas actividades de retroalimentación, estas actividades de socialización. Precisamente esta mañana teníamos la segunda jornada de un curso con el Fondo Monetario Internacional que aborda temas que de nuevo serán abordados esta tarde, cuáles son los resultados inmediatos, los índices de efectividad que hacen a la investigación y el procesamiento de hechos punibles y la sanción efectiva, proporcional, adecuada, disuasiva de estos hechos punibles como componente esencial del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. De modo que hoy ofrecemos nuevamente a la ciudadanía una actividad de retroalimentación,
una señal más del compromiso del Banco Central con la integridad del sistema financiero en particular y en general una muestra del compromiso del Estado paraguayo y más allá del Estado, del Paraguay, porque esta es una causa nacional con el cumplimiento técnico, con la efectividad, con la prevención y con el castigo de hechos punibles de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Así que sin más, es un honor para mí ceder la palabra a su excelencia Luis María Benítez Riera, quien no necesita presentación. Y sin más, muchas gracias, señor, muchas gracias, profesor Luis María, por acompañarnos esta noche. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches al señor presidente del Banco Central, a los miembros del directorio, a todas aquellas personas que están presentes, a los profesores también, Jennifer Arlen, y a todas aquellas personas que están dentro del sistema. De lo que ha dicho el doctor Fernando Filártiga, antes de entrar al trabajo que he realizado con respecto a la introducción, simplemente en 2 minutos quiero recordar una cuestión de que hace 25 años, ¿quién hubiera pensado, ¿verdad? Hace 25 años sobre este tema, el crimen corporativo, el tema lavado de dinero a nivel, diríamos, de las organizaciones corporativas delictuales? Entonces, aquellos que veníamos del viejo código, el código de Teodosio González, imbuido de la persona física, estrictamente, ¿verdad? Ya saben a lo que me refiero. Después viene ese cambio. Entonces nos costaba mentalmente pensar y decir, hay que sancionar o cómo sancionamos penalmente a las empresas, a las corporaciones que cometen este tipo de ilícito. Entonces, dándole esa importancia a este tema y con todo el avance que se ha hecho en todos estos años, en estas décadas, ¿verdad? Felicito al Banco Central por haber, diríamos, establecido este tema que es de mucha actualidad en este momento. Y que recalco, hace 25 años era impensable, ¿verdad? Para muchos, diríamos, buscar esa penalización. Siempre pensamos en la persona física, y lo digo en general. Y ahora entro en la introducción. En la actualidad existen diversas investigaciones y publicaciones que estudian el comportamiento de las personas jurídicas. Y yo creo que esto se debe gracias a la recomendación número 3 del GAFI. Cuando eso GAFI, que esa recomendación 3, ahora lógicamente ya tuvo sus modificaciones, sus cambios, ya es GAFI Lab, y bueno, esa recomendación número 3 hizo que pensemos que mucha gente que está en este tema, en instituciones que están trabajando en el Banco Central, Ministerio Público, aduanas, Poder Judicial, repensemos ese artículo 3 que se refieren a la persona física. Y en base a eso, entonces, he manifestado, digo, ya, investigar, comenzamos a publicar, comenzamos, diríamos, a lanzar ideas sobre el comportamiento de las personas jurídicas y fuimos, diríamos, madurando en ese tema. Mientras otras hacen el fenómeno del crimen organizado. Y es muy frecuente que dichas temáticas no se vinculen. Expresándolo de otra manera, en la generalidad, la teoría y la práctica no abordan el tema de la persona jurídica como sujeto de derecho en el espacio de la delincuencia organizada. Por el contrario, el análisis se reduce al ámbito de las personas físicas. Todo esto a pesar de que la composición de la normativa internacional determina al fenómeno como una disciplina incluyente. Es decir, comprende en su área de estudio a los sujetos colectivos, como claramente lo establece el artículo 10 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Aquellos que diríamos, este párrafo a mí me hace pensar y me lleva lógicamente al campo operacional, en el campo en el cual actúan, diríamos, los jueces, aquel campo que nos corresponde a nosotros como miembro del Poder Judicial, en la cual siempre pensamos en la persona física y no jurídica. Ahora ya hay
hay personas jóvenes con nuevas ideas, un gran avance en las investigaciones y ya se está viendo la forma de penalizar. Por eso dije, la teoría y la práctica no abordan el tema de la persona jurídica como sujeto de derechos en el espacio de la delincuencia organizada. Eso es llevado al campo operativo, al campo de un juez, porque muchas veces es más fácil, ¿verdad? Aquel que está por lavado de dinero, hay que ver, diríamos, el hecho precedente, una serie de delitos, crímenes, ¿verdad? Y muchas veces me conviene más condenar por tal cuestión porque es de más fácil, ¿verdad?, actividad probatoria que el lavado de dinero, teniendo en cuenta toda la fase y el proceso en la cual, diríamos, ocurre ese fenómeno delictual. Lo que sí está fuera de discusión, que existe un gran consenso entre los autores, es que en muchos casos los sujetos colectivos aprovechan su compleja estructura para materializar delitos, más aún cuando se trata de uniones empresariales, las cuales evidencian al crimen organizado corporativo, dado que los mercados ilícitos que se dedican al tráfico de droga, trata de personas, prostitución, fraude de inversiones o lavado de capitales precisan tanto una gran logística como de una administración, y como respuesta a esa necesidad son ofrecidas las formas de la economía legal. Ante esta realidad, hoy se habla de que se han suprimido las fronteras entre la delincuencia económica empresarial y la criminalidad organizada tradicional, aspectos que sustentan al crimen organizativo corporativo. Ahora, lógicamente, para el crimen transnacional no hay frontera y también están los acuerdos que hacen entre países o entre instituciones para compartir información sobre todas las comisiones de hechos punibles. O sea, había una discusión anterior en la cual cedo mi soberanía, sovasalla mi soberanía, y sin embargo ya no es así en esta era porque estamos luchando contra un mal, un concepto que se ha cambiado, ¿verdad?, en estos años. En ese orden de idea, las normas que aquí tenemos ejemplos, pero sería muy largo ya dar ejemplos sobre casos llegados al campo corporativo en la cual gente de la República Argentina, del Brasil, trabajan en conjunto y entran en nuestro país, o nosotros vamos a su país respetando lógicamente las leyes de cada país, pero ya no es como antes en mi época de juez de primera instancia, que te ibas a un país X y dice, ¿y quién es usted? ¿Qué quiere usted? Ah, no, vaya vía carta rogatoria, vía relaciones exteriores, no esa comunicación directa de compartir informaciones. En ese orden de idea, las normas que tradicionalmente se utilizan para sancionar la delincuencia que son en las personas físicas mantienen al margen la consideración de las personas jurídicas, por lo que el marco legal en determinados casos es insuficiente para castigar este fenómeno delictivo. Y realmente algunos países, hablo en general, ¿verdad?, tienen una normativa que todavía no ataca con profundidad este hecho cuando hay personas jurídicas, empresas de por medio. Se refieren solo y exclusivamente a aquellas personas físicas, el presidente, etc. Actividades académicas que hoy nos convoca es una excelente oportunidad para identificar y exponer cuáles son los desafíos e inconvenientes jurídicos que presenta el fenómeno de la delincuencia organizada, cuáles son las propuestas y soluciones concretas que se recomiendan desde el ámbito de las ciencias penales, cuáles son los estándares de imputación sobre grupos empresariales en esta materia. Punto interesantísimo para debatir horas y horas este punto. Y cómo se hace efectiva la creación de un compliance que regule las relaciones externas a las personas jurídicas asociadas. Sobre este último término, el compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Aquellos que están en los bancos, en el BCP, casas de cambios, empresas, saben a lo que me refiero. Compliance o responsable de cumplimiento es el encargado de velar por el cumplimiento de la empresa, lo que requiere identificar y clasificar riesgos legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción. También se entiende por compliance el sistema de gestión para el cumplimiento normativo que implementan las empresas. Se debe comenzar con el diseño de los elementos que ayudan a ese cumplimiento antes de su implementación. Una vez implementado, se debe hacer un seguimiento y revisarlo para su mejora continua. Es una lucha constante, el día a día. Para ello, es indispensable un cambio de paradigma asociado al sujeto de derecho. Esto es, considerar a los entes colectivos como miembros o integrantes de la organización ilícita. En suma, lo que se busca es establecer las bases para la regulación e imputación del crimen organizado asociado a las personas jurídicas, sean estas públicas o privadas, lo cual no solo debe ser un aspecto importante para el buen funcionamiento empresarial dentro del marco legal, sino que permite sancionar delitos organizados en estructuras muy complejas. Estas y otras ideas las podemos encontrar en el trabajo de investigación de tesis de Luis Carranza Figón sobre crimen organizado corporativo. Muy interesante, ¿verdad? El trabajo realizado por el citado profesor. Pero ese cambio de paradigma, según refiere Adam Nieto Martín en la obra jurídica El derecho penal económico en la era compliant, requerirá la estrecha cooperación entre los sectores público-privados. No debe haber divorcio entre ambos sectores, pues sus resultados no se producirán de manera espontánea a partir de lo que dispongan las normas jurídicas, sino que más bien serán palpables a partir de que el Estado o los estados implementen políticas de enforcement. Este término, enforcement, en inglés no tiene una traducción exacta en español y su significado comprende el aseguramiento de una obediencia. Para nuestros fines, el término citado involucrará los esfuerzos del Estado a través de sus instituciones para hacer cumplir las leyes. Sabemos que el derecho penal es el mecanismo de control más poderoso con que cuenta una sociedad organizada en un Estado de derecho. Pero no es el único. La imposición de sanciones penales o administrativas a las personas jurídicas es la forma de motivar a sus directivos a que establezcan mecanismos de debido control que sean eficaces. Pero incluso desde el propio ordenamiento jurídico existen otras posibilidades de presión. Así, el derecho administrativo puede exigir que las empresas que deseen contratar con la administración posean programas de cumplimiento en materia anticorrupción, como ocurre desde hace años con la utilización del sistema de listas negras, y excluir de las licitaciones a aquellas que hayan sido condenadas por corrupción. También es eficaz la presión del derecho de sociedades. Los administradores que no impulsen la adopción de programas de cumplimiento son gestores negligentes, por lo que en caso de pérdida para la empresa derivada de la imposición de sanciones o la comisión de ilícitos, pueden ser sometidos a acciones de responsabilidad social. El derecho del consumo representa una forma de coacción a una compliance eficaz. Por ejemplo, cuando un reglamento o directiva relativa a prácticas comerciales desleales considera que constituye una práctica engañosa para el consumidor el no respeto por el profesional de los compromisos contraídos en un código de conducta, lo cual constituye a su vez un claro ejemplo del enforcement público. Existen además mecanismos privados de presión, verbi gratia, la due diligence, expresión en inglés que puede traducirse al español como comprobaciones de debida diligencia o auditoría de compra, y que se refiere a la investigación que se hace sobre una persona o empresa previamente a la firma de un contrato de inversión a través de los cuales
La empresa que desee buscar un partner de negocios o contratar a un consultor examine y exija a los candidatos que posean programas anticorrupción eficaces, los cuales son similares a la estrategia que desarrollan los organismos públicos como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversión, con aquellas empresas que deseen financiación de proyectos. Los dogmas, tanto el Societat Delinquere non potest, que es una sociedad no puede delinquir, como su contrario, el potest, son solo herramientas de política criminal, cuya validación dependerá de sus resultados en la práctica, es decir, de su eficiencia al momento de combatir el crimen organizado corporativo. De esta manera concluyo la introducción al tema que será desarrollado de manera más amplia, detallada y específica en el transcurso de la jornada, que sin lugar a dudas será muy provechosa para todos ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias al Banco Central por la oportunidad dada. Agradecemos las palabras del doctor Luis María Benítez Riera. Cedemos este espacio entonces a la expositora invitada, la profesora Jennifer Arlen. Thank you very much. But I'm just there sharing my screen. Thank you very much for that wonderful introduction, and I want to thank the Central Bank of Paraguay for inviting me to speak with you tonight, and I'm very much looking forward to exchanging ideas and to learning from you. And I am very excited about all the esteemed colleagues who will be with me in this event. So, countries around the world have been doing a lot to criminal laws designed to root out wrongdoing, ranging from corruption to money laundering. Many countries have expanded out. ¿Cómo se ha expandido este tema de el lavado de dinero hasta tal punto de decir que quizás no sea mano el lavado de dinero solamente si es que se le ayuda a una persona a lavar su dinero, sino cómo podemos imponer las sanciones a un banco que ha estado siendo cómplice de esta actividad, que hacer que esta ley pueda ser cumplida a través para las empresas. Entonces hay que ver cómo sienten los países cómo perciben en la posibilidad de tomar acción legal contra las empresas. Hay muchos países que no lo han hecho, no han implementado una ley contra estas empresas, pero muchos están abrazando estas posibilidades de reformas. Algunos países están repensando cómo incorporar la responsabilidad de corporativa cuando antes no existía, y además los países están tratando de introducir resoluciones corporativas. Estas reformas podrían reducir la delincuencia empresarial si se estructuran adecuadamente, porque en un juicio final no hay mucha diferencia entre un declararse culpable y el dar una sentencia de culpabilidad, pero otros países están viendo las posibilidades de otras resoluciones judiciales donde se le pueda dar la aplicación penal sujetos a una gran variedad de otros temas. Por ejemplo, hay un periodo de 3 años donde la ley puede ver si ellos han cumplido o corregido su curso, y esos cargos pueden ser eliminados. Entonces, no tienen, por ejemplo, estos castigos que podrían surgir como un curso
como resultado de una sentencia, como sería, por ejemplo, el dejar de operar o el salir, el dejar de poder ejercer. Entonces, cualquier corporación, no necesariamente podemos decir que cualquier corporación tiene que ser llevada a juicio. Estas medidas son efectivas si se estructuran en forma adecuada, pero el problema que tienen es que si no se las ponen, si no se las estructura adecuadamente, esto puede ser contraproducente. Lo que puede hacer es que corren el riesgo de aumentar el problema si el efecto es reducir la sanción esperada nomás. Entonces, lo que yo quiero hablar con ustedes hoy es cómo podemos introducir estas reformas de tal manera que sean más efectivas. Entonces, así me pongan a hacer esto, tenemos que pensar cuál es el propósito central de la responsabilidad penal corporativa para las grandes empresas. Entonces, no estamos hablando de experiencias familiares de una o dos personas que tienen una empresa chiquita con casi ningún empleado. La responsabilidad de las corporaciones o de las grandes empresas, estamos hablando de las grandes empresas no retributivas. Estamos viendo cualquier propósito que nos lleve a menos crimen. Entonces, el tema acá es no retributivo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando que el delito corporativo es aquel que está cometido por los empleados. Y los empleados no necesariamente son, y muy frecuentemente no son quienes controlan las empresas. Entonces no podemos decir que los empleados deben cumplir con una sanción. Los empleados no tienen culpa, generalmente no tienen culpa necesariamente en una compañía, pero con una multinacional como los bancos, entonces este es el caso. Los accionistas no tienen un control directo sobre el crimen directo o sobre el programa de cumplimiento. Entonces, tenemos que pensar en que la disuasión es el objetivo principal. Entonces, aquí tenemos la siguiente pregunta. Si yo acabo de decir que los individuos que son los quienes cometen el crimen, ¿por qué no tendríamos que estar poniendo los castigos? ¿Por qué no tendríamos que estar sentenciando a ellos? ¿Por qué tenemos que tener una responsabilidad de corporaciones? Tenemos que ir detrás de las personas. Bueno, lo primero que quiero señalar es que es absolutamente esencial que cualquier régimen de penal corporativo tiene que mirar quién cometió el crimen, quién realizó el delito. Es muy importante que los individuos sean totalmente identificados. ¿Por qué? Porque ellos son los quienes tomaron las decisiones y ellos tienen que saber que si ellos tuvieron una carta blanca para realizar un crimen, entonces ellos van a ir a la cárcel. Entonces, esa es la disuasión que hace falta. Pero no alcanza con solamente amenazar a los individuos o a las personas. ¿Por qué? Porque si le decimos a las personas, mira, si te agarramos, te vamos a llevar a un juicio y te vas a ir a prisión, la verdad es que nuestro elemento de disuasión no va a ser muy impactante. ¿Por qué? Porque ellos saben que es muy difícil agarrarlo. Los crímenes corporativos parecen transacciones absolutamente legítimas. Son muy difíciles de atrapar para los fiscales y mucho menos conseguir la evidencia. Entonces, solamente los fiscales federales están interesados
avanzados en detectar esto. Y si los individuos piensan, no, realmente estamos muy bien cubiertos, entonces, ¿qué va a pasar? Estas personas van a seguir cometiendo los mismos crímenes. Entonces, esto nos da una razón a nosotros para querer imponer esta irresponsabilidad penal a las empresas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿puede el Estado, por qué amenaza a las empresas públicas con la responsabilidad? ¿Y por qué aplazar el enjuiciamiento si la empresa es culpable? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que si pensamos que los beneficios de estos empleados generalmente no están totalmente fuera del alcance de la empresa. La corrupción, por ejemplo, se pegan los sobornos para pagar a las compañías, no para estas personas individuales. El lavado de dinero en una persona al banco permite que un cliente que ellos conocen, que esté en un sistema ilegal, que utilice los sistemas del banco, pero finalmente la ganancia va a ser darle ganancia al banco y recibir los beneficios por alto rendimiento. Son estos beneficios. To switch. Puedo llevar proporcionar las pruebas de las personas. Lo que una empresa puede hacer, dos conclusiones en cuanto a la responsabilidad empresarial. No sucede el delito, que quizás no es rentable. Luego, lo segundo, y que también es muy importante, las empresas tienen que llegar a la conclusión de que son más rentables y se enfrentan a menores costos si asisten a los fiscales, que si no, tienen que estar seguros de que están en mejor posición si autodenuncian las conductas indebidas y cooperan para proveer las pruebas necesarias para condenar a las personas, que quedarse callados y no proporcionar estas pruebas en el procesamiento. Entonces hay que pensar cómo debe estructurarse la responsabilidad. Entonces, primero, nos da un buen motivo para adoptar algo como un acuerdo de enjuiciamiento diferido o una resolución no judicial que nos permite imponer sanciones a la empresa sin someter a la empresa al tipo de sanciones colaterales, como por ejemplo quitarles la licencia, excluirlos. Las condenas de la empresa en muchos países, que puede ir, qué sé yo, exclusiones del Banco Mundial, por ejemplo, u otras organizaciones similares. Entonces, las empresas, los países necesitan adoptar una política que anuncia a las empresas de que si autodenuncian, si cooperan y si devuelven y entregan todos los beneficios del delito, si no se quedan con los beneficios del delito, entonces que estas tienen garantizado un tratamiento mucho más favorable que si no hubieran hecho esto. En los Estados Unidos hay una política donde una presuposición de que la empresa puede recibir lo que le llamamos una declinación, que la empresa no va a ser enjuiciada, pero tienen que autodenunciar, cooperar completamente, resolver todos los problemas que tengan con sus programas de cumplimiento y entregar todos los beneficios obtenidos del delito. Y así, de esa forma, evitan la sanción penal. Luego también pueden decirles a las empresas, si ustedes no hacen la autodenuncia, pero cooperan, pero la cooperación no significa que simplemente aceptan vender, significa entregar todas las pruebas en contra de las personas y permitirnos ir tras ellas. Entonces, si se hace eso, se puede obtener un acuerdo de enjuiciamiento diferido y también
una reducción de la multa, pero no tendrá que afectar las sanciones colaterales. Este tipo de estructura puede llevar a las empresas a hacer autodenuncias, cooperar y remediar y hacer el trabajo de los fiscales más efectivos. Pero quiero subrayar algo de lo que me refiero con cooperación, porque en algunos países, o sea, hay movimientos hacia esta dirección, pero tratan la cooperación como un acuerdo para llegar a un arreglo con el fiscal. Pero entonces significa que la empresa puede cometer el delito, obtener beneficios y recibir simplemente una sanción más baja en un acuerdo. Eso hace el delito más barato para las empresas y de hecho que no lo desalienta. La cooperación debe requerir a las empresas investigar, identificar los delincuentes y proporcionar las pruebas. Y las empresas también tienen que hacer algo que se llama remediación o subsanación. Tienen que buscar la forma, averiguar por qué pudo pasar este acto ilícito, qué estaba mal con el programa de cumplimiento, cómo pudo la persona salirse con esta conducta indebida. Y tienen que arreglar esto y tienen también que subsanar también cosas a la sociedad. Este tipo de sistemas podría mejorar dramáticamente los beneficios, haciendo que las empresas vayan hacia el lado de los reguladores y de los fiscales para ayudar a detectar y condenar a delincuentes. Este uso de este acuerdo de enjuiciamiento diferido solamente va a funcionar si las empresas piensan, bueno, si detecté un delito, entonces tengo que entregarme, porque estoy arriesgando una enorme responsabilidad si no me entrego y los fiscales van a enterarse. Pero para que ese sea el caso, los países necesitan adoptar un régimen amplio de responsabilidad penal empresarial, diciendo que las empresas son responsables por todo delito cometido por cualquier empleado, ya sea alto o bajo mando, si se cometió dentro del alcance del empleo, de su empleo. No se puede usar como defensa el hecho de tener un programa de cumplimiento. La responsabilidad no está limitada a la junta directiva y a la gerencia. Involucra a todos, porque todos pueden cometer delitos y las empresas obtienen beneficios de todos los delitos, ya sea cometidos por gente en lugares altos o bajos, y también obtienen beneficios de delitos cometidos sin o con programas de cumplimiento. Entonces, las empresas deben creer que el delito es caro y eso debe motivarles a adoptar un programa de cumplimiento diseñado a evitar las conductas indebidas, pero también es lo que les va a motivar algo, querer autodenunciar y cooperar de modo a obtener un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Por el contrario, si piensan que no pueden ser condenados sin importar la situación, porque el régimen de responsabilidad penal es muy estrecho, entonces no va a funcionar. Si se introdujeran la declaración de inocencia, si las empresas entonces sabrían que no serían condenadas incluso si fueran investigadas y encontradas culpables. Entonces necesitamos un régimen de responsabilidad penal amplio y que las empresas tengan miedo de las consecuencias y que estén motivadas a autodenunciar y a cooperar. Hace falta también otras dos cosas. Las empresas deben preocuparse de que si no se entregan, los fiscales podrían atraparlas. Los fiscales no necesitan autodenuncia para atraparlas. Lo que significa esto es que es muy importante dar un financiamiento adecuado a los fiscales, policía o la institución que sea que esté haciendo la investigación de delitos penales empresariales. En los Estados Unidos también es el caso, no hay fondos suficientes para la investigación de delitos corporativos. Otra cosa importante es crear equipos de fiscales e investigadores expertos, porque el delito empresarial requiere de habilidades especializadas en flujos de efectivo, en contabilidad, y es muy importante formar estos equipos expertos que puedan detectar el delito mejor porque han aprendido cómo hacerlo. Además, de modo a incrementar el riesgo de ser atrapados para las empresas, es una muy
una muy buena idea introducir un programa de informantes, diciendo que los empleados o otras personas que si tienen pruebas de que se ha cometido un delito y las entregan, entonces se puede denunciar esto a las autoridades y vamos a darte una forma de denuncia anónima sin riesgos de que la empresa se entere, y vamos a adoptar leyes que digan que si la empresa piensa que sos un informante y tratan de despedirte, no van a poder, no se les va a permitir castigarte. Además, es una muy buena idea adoptar leyes que provean un tipo de recompensa también, de remuneración para los informantes, porque al final del día, yo por lo menos sé que en Estados Unidos los informantes aquí, aunque tengamos leyes en contra de represalias, siempre hay un daño para sus carreras y sufren muchísimo, incluso cuando han hecho un servicio enorme al país y tienen que contratar también un abogado a veces, que es muy caro también. Entonces, a menos que podamos garantizar que si proveen los informantes pruebas que lleven a un arreglo o una condena, que van a recibir una recompensa importante, entonces van a tener miedo de proveer las pruebas. Y yo sé que en algunos países hay una inclinación para hacer esto, o de hecho que no hay esta inclinación a esto porque no se ve bien el hecho de dar dinero para los que delatores, pero hay que verlo esto como una recompensa para las personas que están haciendo un servicio para la sociedad, para el público. Ahora volvemos al principio de nuevo, algo muy, muy importante, que las personas sean investigadas, enjuiciadas. Esto quizás requiera algunas reformas institucionales. Es diferente en todo el mundo. En Estados Unidos, llegar a este objetivo es un desafío porque los fiscales son juzgados internamente en cuanto a cuántos juicios exitosos tienen. Y a veces es mucho más fácil hacer que la empresa llegue a un acuerdo cuando ya hemos establecido este régimen, que las personas que están enfrentando tiempo en la cárcel no van a arriesgar. Entonces los fiscales reciben créditos por estas condenas y van al siguiente caso. Y no se ocupan de las personas porque las personas quizás lleve años en llegar a una condena carcelaria. Entonces es importante que el jefe de la autoridad de aplicación exija a los fiscales informarle de los estados de las personas y tener una aprobación del superior antes de abandonar casos en contra de personas naturales en caso de conducta indebida. Y los fiscales que solo toman casos de empresas y no de personas naturales, entonces hay que ver un mecanismo para disuadirles de ir detrás de los casos de empresas y no de las personas, porque es más fácil, dejando a las personas libres y, para ir a hacerlo de nuevo. Como muchas de las cosas que tienen que ver, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder si ustedes se reportan. Ustedes no van a seguir con los beneficios, pero sí van a recibir posiblemente la mínima sanción. Y si ustedes cooperan con nosotros y hacen este autorreporte, si ustedes realmente hacen una disposición de información total, pero nadie hace eso realmente. Pero si nosotros vemos que ustedes no cooperan con nosotros, nosotros vamos a seguirles y vamos a atraparles. Y si ustedes vuelven a nosotros, no vamos a considerar la posibilidad de hacer nuevamente, ofrecerles la posibilidad de hacerle un acuerdo de vuelta. Si ustedes necesitan darle a los fiscales herramientas como equipos especiales para que ellos se vuelvan más expertos, pero también la de los informantes que puedan darles la información que necesitan, también tienen que dar la seguridad de que los individuos van a ser condenados. Entonces, ¿tenemos tiempo para las preguntas? Yes. ¿Comentarios? ¿Es así? Sí.
Profesor Arlen, muchas gracias por su presentación. Y ahora el profesor Miller va a hacer algunos comentarios y luego estaríamos abriendo la mesa para algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Jennifer y al Banco Central por esta oportunidad de auspiciar este evento y han realizado un fantástico trabajo. Y especialmente agradecer a Fernando Filártiga, quien es uno de mis mejores alumnos, pero también no solo uno de mis mejores alumnos, pero un querido amigo. Hemos tenido una fantástica oportunidad de escuchar a una de las expertas mundiales en uno de los tópicos más importantes actuales, que es el tema de la responsabilidad corporativa penal. Entonces, 20 años atrás no me parecía que esto hubiese sido posible, pero hoy, 20 años después, veo que sí, la gobernanza corporativa y empresarial es un tema que está afectando o está sucediendo en todo el mundo. Y creo que escucharon en la presentación de Jennifer que ella mencionó las ventajas de estas regulaciones y cómo deben ser específicamente controladas y cómo deben ser absolutamente transparentes. Entonces, nuevamente quiero decir que esto es realmente una gran oportunidad para mí. Este tema de la responsabilidad de las empresas, responsabilidad penal de la empresa, es algo que asusta. Si nos ponemos a pensar, y asusta a nivel internacional y asusta a nivel de todos los países. Entonces, nos preocupa que esto pueda llegar a salir del control nuestro. Entonces, si se mantiene dentro de los niveles y controlados, esta puede ser una manera muy productiva de detección de crímenes corporativos. Entonces, este tema específico en el cual la profesora Arlen estuvo extendiéndose hoy en día, nos presentó, en esta presentación tuvimos varias opciones de estrategias de cómo encarar todas estas situaciones criminales que llevan a cabo las empresas. Pero por supuesto que tenemos también la actividad civil y la implementación de la ley en sí misma. Entonces, tenemos las acciones civiles y las acciones penales que muy a menudo tienen el mismo efecto o las mismas consideraciones que Jennifer ya estuvo mencionando. Entonces, vemos cuando hablamos de hacer cumplir, estamos pensando no solamente de el cumplimiento penal, pero también del cumplimiento civil dentro de todos los puntos que Jennifer estuvo nombrando hoy en día. Entonces, también hay otro factor que tenemos que estar considerando, es que el cumplimiento es un lado de la moneda y el otro lado del hacer cumplir es el cumplimiento. Y entonces cuando estamos hablando de estos crímenes dentro de las organizaciones criminales, estamos hablando de temas de alta complejidad que adquieren distintas dimensiones, pero que al final del día son más o menos los dos lados de una misma moneda. Ambas ninguna de ellas se verían afectadas si ambas estuviesen trabajando de forma perfecta, porque el área civil no se vería afectada por el área penal, porque nadie estaría cometiendo ningún tipo de crimen.
esto es en un mundo teórico donde existiría un cumplimiento perfecto, porque cada quien estaría manteniendo su casa en orden. Entonces, ya sea el hacer cumplir o el cumplimiento, estarían realmente funcionando maravillosamente bien. Entonces, también tenemos que acordarnos que tenemos costos al momento de hacer cumplir o de implementar el cumplimiento. Entonces, solemos tener políticos que quieren estar en la tapa de revistas y que no siempre están actuando en el mejor interés de las personas, sino en el mejor interés de elevar ellos la categoría de sus carreras. Entonces ellos no necesariamente, los políticos no van a pagar las consecuencias de lo que están diciendo o haciendo, pero las compañías, si se les exige tener un programa de cumplimiento demasiado caro, entonces tenemos que estar mirando quiénes van a estar pagando por estos programas. Pero hay organizaciones muy complejas que saben perfectamente qué está pasando dentro de la organización, que una organización gubernamental. Entonces, por eso a una organización grande le es más fácil ver o juntar cuál es la información, qué es lo que está pasando dentro de esa organización y notar si es que está habiendo algún tipo de criminalidad sucediendo dentro de esa empresa, así como lo dijo Jennifer un poco más temprano. Entonces, la información que la empresa que sabe que tienen temas con estos problemas, entonces ellos pueden por sí mismos implementar acciones correctivas dentro de sus estrategias de implementación. Pues, Por otro lado, también cuando la política tiene demasiadas ventajas y también desventajas, porque la organización de cumplimiento o el departamento de cumplimiento dentro de una organización compleja y responderán alta gerencia de la organización. Entonces la alta gerencia, si quieren tapar, quizás esta persona no sea suficientemente fuerte como para detener eso. Hace falta entonces la aplicación y el cumplimiento. Y se relacionan entre ellos en una forma importante. Las autoridades de aplicación también tienen la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento. También deciden qué sanciones se imponen por incumplimiento. Si los fiscales o las agencias de aplicación determinan que tenía la empresa un programa de cumplimiento, entonces reciben crédito, por decirlo así, por esto. Entonces las agencias de aplicación y los fiscales entonces sí toman en cuenta los programas de cumplimiento. También desde sus agendas o prioridades en cuanto a la aplicación de las leyes bajo las cuales operan. El cumplimiento, entonces, igual que la aplicación, son dos caras de la misma moneda. También quiero mencionar ahora un proyecto muy importante en el que estamos trabajando Jennifer y yo, el Instituto de Derecho de Estados Unidos, sobre justamente aplicación y cumplimiento. Como ustedes saben, el Instituto de Derecho estadounidense tenemos un dicho que desde los 1990, de hecho que somos los líderes en esta área. Los dos lados justamente de este proyecto son aplicación y cumplimiento. También hay guías, mejores prácticas para cumplimiento. También hay guías para aplicación. Pero el proyecto en el que Jennifer y yo estamos trabajando es único en el hecho de que combina estos dos conceptos. Y si quieren un panorama de cómo tratar con este tipo sobre este tema, entonces les recomiendo
quedarse sintonizados porque este proyecto tiene una buena probabilidad de ser aprobado en mayo. Va a salir y es una contribución muy importante para entender las mejores prácticas en aplicación y cumplimiento en Estados Unidos y en otros lados del mundo también, especialmente en la interacción entre estos dos conceptos. Jennifer Arlen es la persona indicada que conozca, yo por lo menos, que sabe más de responsabilidad penal empresarial y aplicación. Creo que es un privilegio, por lo tanto, escuchar a mi colega hablar en esta conferencia tan importante. Muchas gracias. Gracias a los profesores Miller, Allen, for very interesting comments. We have some questions from the audience. I would like to ask you some questions from them. One of them is referred naturally to the financial sector, not the financial sector in Paraguay, but in the US. And the question is if deferred prosecution agreements have proved to be effective in the US financial sector, and how usual are en Estados Unidos y qué tan frecuentes son en el sector bancario en Estados Unidos. Primero quiero agradecer rápidamente al profesor Miller por sus comentarios bastante iluminadores. Su experiencia en cumplimiento también me ayudó a mí a mejorar mi entendimiento de la aplicación. La primera pregunta, sí, estos acuerdos de enjuiciamiento diferido son muy comunes en casos que involucran instituciones financieras que reciben sanciones penales por lavado de dinero o corrupción. Y los Estados Unidos han de hecho condenado un par de bancos, pero hay como que una renuencia a hacerlo porque las condenas a menudo resultan en sanciones colaterales. Por ejemplo, se les pueden revocar las licencias si sos un banco en Estados Unidos. Se te puede bloquear o prohibir de hacer transacciones con bancos de afuera o con el FMI, el Banco Mundial. Hay muchas consecuencias. Entonces, específicamente en el área de lavado de dinero, las leyes toman dos formas. Creo que son las leyes donde la entidad que realiza el lavado de dinero es el delincuente y uno conscientemente ayuda al delincuente a esconder su dinero. Pero hay otras leyes también de lavado de dinero que dicen que se requiere que los bancos tengan un buen sistema para detectar la actividad ilegal y uno puede ser condenado, de hecho, por tener un sistema malo. Y creo que somos muy renuentes para cerrar un banco porque no tenía el mejor sistema. Entonces, estos arreglos de enjuiciamiento diferido permite imponer estas sanciones penales al banco por haber hecho un mal trabajo en sus programas, al mismo tiempo evitando una condena, entre comillas, formal. Entonces son muy, muy comunes, y si ven condenas en Estados Unidos, es que las empresas estadounidenses reciben el acuerdo, y si hay una condena, entonces son las subsidiarias extranjeras probablemente, porque no tienen sanciones colaterales. La ejecución, entonces, de aplicación a cualquier banco sería entonces a través de estos acuerdos de enjuiciamiento diferido o declinación, normalmente. Muchas gracias por la aclaración, muy útil ejemplo. Hay un principio bastante conocido en el derecho continental que dice que las empresas no pueden cometer delitos. El tema que estás tocando esta noche es relativamente nuevo en nuestra tradición, pero muy interesante.
en los últimos años hemos estado pensando muchísimo sobre eso. ¿Podrías darnos ejemplos de sanciones a sociedades, empresas? Sabemos que no pueden ir a la cárcel, pero dijiste algo específico sobre sanciones fuertes para sociedades, empresas. Yo supongo que eso incluye multas, pero hay otras sanciones también. ¿Podrías darnos ejemplos de otras sanciones? Sí, sí, las multas y cosas que son similares a las multas, obviamente que sí. También, al menos en Estados Unidos, los fiscales pueden pedir a las empresas o exigir reformar su programa de cumplimiento y dan cosas específicas que tienen que arreglar. Hay problemas con eso, obviamente, porque a mí no me gusta la idea de tener fiscales como reguladores. Otra cosa que puede pasar es que una empresa parece que no están comprometidos con el cumplimiento, entonces los fiscales les van a exigir a menudo someterse a un monitor, quizás por 1 a 3 años. Una persona externa que la empresa paga y que va a informar al fiscal es una supervisión especial. Entonces tienen el regulador normal también supervisando, pero los reguladores normalmente están muy ocupados para proveer esta supervisión in situ en una empresa que tiene un alto riesgo de cometer un delito. Entonces el monitor viene in situ y habla con la gente de la empresa todo el tiempo. Y el monitor no es una sanción en sí, pero es una herramienta de disuasión, pero las empresas lo ven como una sanción. Y luego la sanción última, digamos, que resulta de la sanción penal es la revocación de licencias. El profesor Millen dijo algo importante, que en teoría uno puede hacer mucho de esto, se lo puede llamar civil y obtener lograr los mismos resultados. Alemania, por ejemplo, no tiene responsabilidad penal, pero tiene una responsabilidad administrativa en cuanto a empresas que parece penal en cuanto a las sanciones que resultan en cancelación de licencias cuando se ha apropiado, ¿verdad? Las multas son altísimas. Ya de hecho estoy trabajando en un proyecto de por qué debe ser penal. Y creo que un país podría hacer un sistema civil administrativo que se parezca mucho al penal, pero aún así pienso que lo penal es muy importante por 2 motivos. Uno, que es tan difícil detectar las empresas y enjuiciarlas, que yo pienso, de hecho, que tener autoridades de aplicación civil y penal con poder, autorización, poder para hacerlo, es algo bueno. Necesitamos la SSC y el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Ninguno tiene las facultades suficientes para hacer el trabajo solos. Pero en términos de cultura corporativa, si uno le dice al empleado, yo creo, no solamente al que comete el delito, pero a los demás también, si dejas que esta conducta suceda, entonces estás dejando que tu empresa cometa un delito y nosotros entonces vamos a ser condenados nosotros como empresa. Y también vos, al mirarte al espejo, vas a fijarte que estás trabajando vas a decir que estás trabajando para un delincuente. Eso le llega mucho a la gente. El doctor Miller también dijo sobre los sistemas de información o de denuncias internas que son comunes en Estados Unidos, y las personas lo utilizan para salvar a la empresa de una infracción civil. No sé si eso respondió tu pregunta. No sé si eso ha respondido, pero la pregunta sí, muchas gracias. Y mencionó usted el caso de Alemania, y nosotros tenemos un caso similar aquí en Paraguay, porque tenemos sanciones administrativas que parecen criminales, pero no criminales así como las penales, como los ejemplos que usted mencionó, el de perder la licencia,
las multas, pero lo que es muy fresco y tan interesante acerca de esta presentación es el pensar desde el punto de vista desde el criminal. Quizás por primera vez, como lo vemos, como diferente desde las transmisiones continentales. También mencionó en su presentación que la venganza que la venganza es bastante inevitable para los informantes. Entonces, digamos que queremos implementar un sistema importante de informantes aquí en el Paraguay, o de compensación a informantes en el Paraguay. ¿Podría usted darnos algunas pautas cómo tratar de disuadir estas prácticas de venganza? Yo podría, porque también quiero seguir hablando de Alemania, porque ellos también están tratando de lidiar con estos acuerdos de enjuiciamiento diferidos. Entonces, con los informantes se pueden encarar varios temas. Los informantes necesitan una manera de poder informar al gobierno que pueda ser anónima y permanecer anónima. No todos los sistemas tienen esta posibilidad. Algunos son anónimos hasta que comienza la investigación, y luego, bueno, afuera, a la luz todo el mundo. Y eso realmente no funciona. Lo que tenemos que aclararle a la firma que ellos no pueden vengarse, que no pueden despedirle a la persona, no pueden bajar su salario, no pueden ponerla en el freezer. Y reporten a quien reporten. Nosotros, yo trabajo en la ley, nosotros cometimos un error. Nosotros miramos solamente a las personas que informaban al gobierno, pero no a las personas que informaban internamente. Y eso es un problema. Nosotros tenemos que ver que las personas estén protegidas de cualquier forma. Y tenemos que poner énfasis aún más en las sanciones que quieran o puedan ser tomadas para que no ocurran estas venganzas. Entonces, no solo contra un individuo o una persona, sino contra la compañía en su totalidad. Entonces, hay que asegurar que la idea de la venganza no se lleve a cabo después de la información, pero hay que asegurarse de que este proceso de información no conlleve riesgos, porque aquí en los Estados Unidos por lo menos hay contratos con los empleados que dicen que si ustedes comparten la información con cualquier o tercera parte, nosotros vamos a demandarlo. Entonces, ¿cómo va a una persona a delatar nada sin compartir esta información? Entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo para salir de la compañía? Decimos que que la compañía no se puede decir, la compañía dice, no pueden decir nada en contra nuestro porque si no le demandamos. Entonces, es muy importante que los empleados entiendan que pueden compartir la información con el gobierno si es para reportar un crimen. Y siempre y cuando sea para reportar un crimen, pueden hablar en contra de la compañía. Entonces, esos contratos tienen que decir, usted puede reportar a la compañía y nosotros no vamos a tomar ninguna acción en contra suya. Pero aún así es muy difícil porque hay tantas formas muy sutiles de hacer que la persona no sufra ninguna venganza. Usted no puede evitar que la gente deje de hablarles o dirigirle la palabra. Entonces,
hay que darle a la empleada alguna manera de que este señor o esta persona pueda cambiar de empresa, de empleo, y es ahí donde viene la recompensa. Porque si el lugar laboral se vuelve imposible, entonces ellos tienen que tener la manera de seguir apoyando a sus familias, alimentando a sus familias. Muy claro, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de la audiencia? ¿O ya hemos terminado con las preguntas? No tenemos preguntas por ahora. Entonces, yo querría agradecerle mucho, profesora Arlen, profesor. A wonderful night. I want to thank especially His Honor, Mr. Justice Benitez Riera, who is with us also from the very beginning and also presented in this event. As I said at the beginning, Como les dije al principio, el Banco Central está muy comprometido con las actividades académicas y especialmente es un momento muy importante para el país. Estamos estamos encarando la evaluación del CAPILAR y midiendo la efectividad de las medidas adoptadas. Y muchas gracias a la audiencia